Bueno, seguimos conversando con Tamara Adrián. Tamara, la convivencia en las parejas de un mismo sexo es igual a las parejas heterosexuales. ¿Tienen los mismos conflictos? El amor no hace diferencias. Uno cocina y el otro limpia, el otro hace el mercado. ¿Cómo es la cosa? Fíjate una cosa. El amor no hace diferencias y respecto, primero la pregunta era respecto de los hijos. Sí, para allá vamos, ya vamos a ir para allá. Sí, okay. La convivencia es exactamente igual. Hay, sin embargo, ciertas evidencias de que, por ejemplo, en las familias lésbicas, de mujeres lésbicas, hay una menor agresividad que en las parejas heterosexuales, no así, sin embargo, no necesariamente en las parejas de hombres homosexuales, de gays. Pero creo que es un tema cultural y habría que ver ahí muchos aspectos sobre lo que es la feminidad malentendida, etcétera. Yo creo que por ahí van las cosas. Pero en cuanto a la otra pregunta... pero antes de entrar en lo otro, en los roles en la pareja... son absolutamente transversales. Muchas veces la gente dice, bueno, es que uno es el macho y otro es la hembra. No. Eso no es verdad. Son absolutamente transversales. O pueden ser absolutamente transversales. O sea, esa es una de esas preguntas típicas que no se deberían hacer. No se deberían hacer, pero la gente allí se lo pregunta. Pero por supuesto, no, es que uno no. Eso es absolutamente porque de repente una de las parejas se viste de una forma, el otro de otra, entonces... Puede haber personas más fuertes o menos fuertes, pero eso no implica ni siquiera su rol en la cama. Claro. Por cierto, que es otro de las curiosidades. Ni siquiera su rol en la cama. Así es. Pero, ahora, yo quería ir al tema de la crianza. Sí. Por ejemplo, la adopción o, por ejemplo, el hecho de que una de las dos personas que componen esa pareja, bueno, tienen un hijo o una hija de 2, 3 años, de la edad que sea, pues, y van a ser formadas, van a tener dos mamás o van a tener dos papás, sí, por ejemplo. Fíjate lo que yo te diría primero. ¿De quién somos hijos e hijas las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans? Hasta ahora de parejas heterosexuales. Claro, no, hasta ahora si la heterosexualidad se pegase, no habría homosexualidad, primero que nada. Pero ni se imita, ni se contagia, ni se hereda, ni es algo que se hace por simplemente buscar, ¿no? Lo descubres. Yo creo que sí, yo creo que lo descubres como quien descubre. Si yo te preguntara por qué tú eres heterosexual, ¿cuándo lo descubriste? Bueno, exactamente la misma palabra, la misma cosa. En cuanto a los hijos e hijas, fíjate. O como el que descubre que no le gusta la mantequilla. Pues, cuando tú hablas, exactamente. Cuando tú hablas homosexual, siempre piensas en el homosexual masculino. Sí. Las lesbianas tenemos hijos, pueden tener hijos sin ninguna limitación. Y los gays también. O criarlo. Pueden tenerlo y haberlo tenido con una pareja. Yo conozco al menos 5 hombres que han tenido hijos con su pareja y su pareja le ha dejado y se ha ido. Y son hijos biológicos de estas personas. Y todos los estudios demuestran que los hijos e hijas de parejas gay, lesbianas, bisexuales, no tienen ninguna propensión ellas mismas a ser gay o lesbianas distinto que el resto de la población. Es decir, habrá un 10% que será gay o lesbiana, un 10 a 12%. Como el resto de la habrá un 20% que será bisexual y habrá un 0.5% que será gay. Pues esa es la propensión universal. Eso no cambia, ni aumenta, ni disminuye por visibilidad. En los países donde es más visible no aumenta, en los países donde hay inclusive pena de muerte no disminuye. Lo que hay es miedo, por supuesto, en esos países a demostrarlo, pero es algo que, como decía, se descubre desafortunadamente con mucho dolor porque las sociedades son homofóbicas y transfóbicas. Ahora fíjate tú, Tamara, si estamos lejos del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se reconozcan los derechos de la pareja del mismo sexo, ¿cuán lejos no estaremos de la adopción, por ejemplo, que se permita? Yo no lo sé cuando veo a mis vecinos de México, de Uruguay, de Argentina. Siendo México un país de los que dice que es el más machista de América, o de los más machistas, ¿no? Sí. Bueno, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Y la discusión está en el tapete en este momento en Colombia y en Brasil. O sea, en Colombia hay una discusión sobre, porque la Corte Constitucional en Colombia dijo, hay un déficit de protección a las parejas del mismo sexo, que tienen que tener derecho al matrimonio. Mientras el Congreso no legisle, tienen derecho a formalizar su unión ante notario. Que eso es la formalización de una familia. Sí, efectivamente, y la tienen desde el 2007. Ahora, la otra vez conversábamos
sobre el tema de las familias que son afectivas y no afectivas, ¿no? O sexoafectivas, entiendo que es el concepto, ¿no? Eso también es una situación interesante que... Ya esa es algo que ha venido creándose también en América Latina. Existen muchas formas de familia, existen 20 y pico de formas de familia. Lo único es que el tubo por el cual le quieren meter a la gente hace pensar que la única forma de familia es la familia la familia heterosexual no recompuesta. Es decir, padre, madre, casados, con hijos que nunca se han divorciado, nunca han montado cachos, nunca se han casado con otra persona o tienen hijos fuera. Pero empezamos a tener la familia esa que constituye, por cierto, menos del 7% de la población venezolana. Porque existe más o menos un 40% de personas que viven en pareja, pero solo 7% son de ese tipo que nunca se han divorciado. El otro porcentaje son familias recompuestas. Pero tiene familias no sexoafectivas, que hoy en día vienen siendo reconocidas. Por ejemplo, dos personas mayores que deciden que van a compartir gastos, a comprar una casa en común para pasar sus últimos días de sobrevivencia, compartir sus gastos, tal y qué sé yo, viven. Eso debe ser reconocido como un núcleo familiar, con derechos de herencia. Sin que por ello duerman juntos, ni tengan relaciones sexuales. Entonces, esas son familias no sexoafectivas, y al lado hay las familias sexoafectivas. Tienen la misma situación de desprotección que el resto de la familia, ¿no? Absolutamente. Existen, yo estoy escribiendo un libro que se llama Familias Dignas y Familias Indignas de Protección. Resulta que los prejuicios llevan a considerar que un montón de familias son indignas de protección. Inclusive en este país, a pesar del 77 constitucional que dice que las parejas no casadas tienen iguales derechos a las parejas casadas, eso no es verdad. Porque cuando una pareja no casada, uno de los integrantes se muere, tiene que demandar a todos los demás herederos para que le reconozcan el carácter de concubino para poder tener derecho a la herencia. En cambio, si estaba casado, no. Eso es una discriminación. Tamara Adrián, cuando hay mucha gente en el mundo que discute sobre la vigencia del matrimonio como institución, hay sectores que reclaman para tener ese derecho. Es como contradictorio, ¿no? Unos quieren salir del negocio y otros quieren entrar. Bueno, mira, ahí yo digo que el matrimonio es una institución que funciona mientras funciona, y cuando no funciona se vuelve un desastre. Y debería ser reformulado para todas. Pero mientras eso no llegue o se remodifique para todo el mundo, o haya una abolición de la institución matrimonial, cosa que veo muy difícil porque nadie perfila en el mundo eso, yo creo que el derecho tiene que ser para todas las personas, porque se daba exactamente el mismo prejuicio. Por ejemplo, en el siglo XIX, las parejas de personas judías, por ejemplo, que viven en Venezuela, no tenían derecho al matrimonio hasta 1882. Y entonces los fanáticos religiosos decían, bueno, que se le den derechos de familia, pero que no lo llamen matrimonio. Y entonces vino el matrimonio civil en el Código del 82, el 1882. Cuando eventualmente estaban las uniones de personas de distintas razas en los Estados Unidos, el caso Loving, etc., los fanáticos religiosos decían, sí, que se les permita tener una familia y derechos a heredar y eso, pero que no se llame matrimonio, porque eso es un matrimonio entre blancos y negros, eso es contrario a la ley de Dios. Pero, o sea, que se le den otra cosa. Entonces, el paradigma que tú dices es que para que haya igualdad, tiene que haber los mismos derechos, los mismos deberes, con los mismos nombres. Y veremos en algún momento aquí matrimonios de parejas del mismo sexo bendecidos por un cura, por un sacerdote de una iglesia pentecostal o de una iglesia evangélica, en fin. Bueno, ya ha habido en el mundo algunas iglesias que lo están haciendo. Me refiero aquí en Venezuela, tendremos que ver eso, ¿no? Bueno, ya hay en Venezuela bendiciones de pareja del mismo sexo en algunas iglesias que tienen esas bendiciones. Tenemos que hacer una pausa para venir a la última parte del programa, Tamara. Hay un tema, y es que mucha gente asocia homosexualidad con promiscuidad. Entonces pregunto, ¿hay más o menos fidelidad en las parejas homosexuales que en las parejas heterosexuales? Vamos a hacer la pausa, ya venimos contigo.